Vamos a hacer un ejercicio y vamos a tratar de recordar las noticias que hemos visto en la última semana. ¿Ok? Entonces trate de recordar lo que ha visto, lo que ha escuchado en la última semana. ¿Sí? ¿Cuántos han visto noticias? ¿Cuántos han escuchado algo en el radio o en internet o en Facebook? ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Listo? ¿Tiene presente las noticias que ha escuchado en la última semana? Ok. ¿Son más buenas o más malas? ¿Verdad que no son muy buenas? Vimos lo de la señora que se suicidó, lo de Hidroituango, que no hay agua, Legarda, que una bala perdida lo mató. Entonces son cosas fuertes. Ahora la Biblia dice que los tiempos son difíciles y nos lo advierte y nos habla acerca de eso. Y nosotros no podemos desconocer esa realidad. Pero hay algo que tenemos que empezar a identificar y es la atmósfera de oscuridad que está sobre la tierra, ¿verdad? Si bajamos las noticias a nivel local, pues hay noticias malas en Montería, ¿verdad? Ahí cayó un fiscal, cayó no sé quién, la corrupción, todo. Vamos bajando y de pronto llega esa misma atmósfera a nuestra familia o puede llegar esa misma atmósfera a nuestra propia vida. Y Dios tiene una expectativa diferente. Jesús enseñó algo a través de lo cual nosotros podemos cambiar y remover esa atmósfera de oscuridad. ¿Cuántos quieren remover la atmósfera de oscuridad? Pues Jesús nos enseñó algo y se llama la oración. La oración es una acción que nos permite bajar el cielo a la tierra. Cuando Él nos enseñó a orar y quedó en su palabra, Él dijo que podemos orar pidiendo para que el cielo venga a la tierra. Ahora, ¿qué es lo que marca la diferencia? El compromiso que cada persona tiene con la oración. ¿Cuántos quieren cambiar su vida? ¿Sí? ¿Cuántos quieren cambios en su vida? ¿Sí? ¿Cuántos quieren cambios en su familia? ¿Cuántos quieren cambios en su empresa o donde usted trabaja? ¿Sí? ¿Cuántos quieren cambios en el colegio, en la universidad? ¿Cuántos quieren cambios en la iglesia? ¿Cuántos quieren cambios en la ciudad, en Montería? ¿Cuántos quieren cambios en Colombia? ¿Cuántos quieren ver cambios en el mundo? Necesitamos orar. Necesitamos comprometernos con la oración. La oración debe ser algo para nosotros imprescindible, así como necesitamos el aire, necesitamos volver a ese hábito de oración. Y por eso he titulado esta enseñanza hoy, Comprometidos a orar. Mi deseo y el propósito de esta enseñanza es que usted al terminar salga de aquí convencido de la necesidad que hay de orar. Que usted salga comprometido con Dios, con esta nación, con Colombia, a orar. Necesitamos ese compromiso. Necesitamos eso para cambiar nuestra vida. La oración, ¿por qué es importante? Porque es el mecanismo que nos permite llegar al corazón de Dios, nos permite entender cuál es su pensamiento y bajarlo a la tierra. ¿Qué dice la Biblia acerca de las cosas de Dios? Que todo lo bueno viene de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Sí? ¿Cuántos de verdad están de acuerdo conmigo en eso? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, a través de la oración yo puedo conectarme con el Padre y bajar todo lo bueno que tiene Él para nosotros. Y nosotros somos agentes transformadores a través de la oración. Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:17 que debemos orar sin cesar. No podemos descansar. La oración tiene que ser algo constante en nuestra vida. Tiene que ser un hábito bien establecido, un hábito que nos permita todo el tiempo estar ahí intercediendo, clamando, bajando la voluntad de Dios a la tierra. Jesús nos enseña algo maravilloso, nos da tesoros invaluables acerca de la oración. Esto lo pronunció en el monte del sermón en Mateo capítulo 6 y vamos a ver qué enseñanza nos deja el Señor hoy. Mateo capítulo 6 versículos 5 al 9 dice: cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les encanta que la gente los vea orar. Por eso oran de pie en las sinagogas y en los lugares por donde pasa mucha gente. Pueden estar seguros de que no tendrán otra recompensa. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios, su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. Cuando ustedes oren, no usen muchas palabras como hacen los que no conocen verdaderamente a Dios. Ellos creen que porque hablan mucho, Dios les va a hacer más caso.
No los imiten, porque Dios nuestro Padre sabe lo que ustedes necesitan, aún antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Y entonces ahí viene la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos. Y Jesús nos dejó un modelo detallado, profundo de cómo orar. Pero no vamos a entrar hoy en detalles acerca del modelo. Lo que quiero resaltar en primer lugar es lo que significa en realidad orar. Orar no es una acción cualquiera. Orar es una acción espiritual. Es una acción espiritual deliberada. Y utilicé esa palabra deliberadamente, con intención, porque la palabra deliberada significa voluntaria e intencional. O sea que si yo quiero orar, tiene que ser una acción que nace de mi corazón. Por eso cuando le dicen a uno, vamos ahora, camine. Y uno llega y se sienta ahí y usted no está orando, porque usted no quiere estar en ese lugar. ¿Le ha pasado alguna vez que alguien le dice, camine, vamos a orar? ¿A cuánto les ha pasado? ¿A cuánto la mamá le ha dicho, bueno, cierre los ojos, vamos a orar? Y usted está ahí de cuerpo presente, pero de espíritu ausente, porque es una acción espiritual. El hecho de que uno esté así, cierre los ojos, se incline, se postre, no significa necesariamente que está orando. Usted está ahí haciendo algo con el cuerpo, pero no es tal vez oración, porque orar significa acción espiritual, voluntaria, intencional, que permite que mi espíritu se conecte con el espíritu del Padre, porque la Biblia dice que Dios es espíritu y que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, y que nos permite entonces tener una conexión entre el cielo y la tierra. Eso es la oración, un puente. ¿Alguien vive del otro lado del río? ¿En qué pasan ustedes al otro lado del río? ¿Por el puente o por el qué? ¿O por el planchón? Necesitamos algo para pasar al otro lado. La oración es eso, el puente, es el planchón que conecta el cielo con la tierra. ¿Cuántos quieren tener conexión con el cielo? Pues necesitamos orar en el espíritu. Y eso nos hace entender algo importante. Si es una acción espiritual, pues nosotros necesitamos aprender a ser espirituales. Y espiritual no significa que usted cierra los ojos y va todo el tiempo hablando en lenguas y camina, no, levita. No, significa que usted tiene dependencia del Espíritu Santo. La Biblia nos dice y nos enseña que nosotros no sabemos orar, pero el Espíritu Santo sí. Y cada vez que vayamos a orar, tenemos que entender eso, que es una acción espiritual que implica o que nos lleva a depender del Espíritu Santo. O sea, ¿con quién va a acompañarse usted para orar? Con el Espíritu Santo. Usted llega y dice, yo quiero orar, tengo la intención, tengo el deseo, en mi voluntad arde la necesidad de orar, pero necesito la ayuda del Espíritu Santo. Para que usted entonces tenga eso presente, lo primero que hay que decirle, Espíritu de Dios, ayúdame a orar. No tengo ni idea, no sé. Recuerde que no es vanas palabrerías, porque uno a veces piensa que por hablar más Dios lo escucha más, y a veces callar más hace más. Es el Espíritu de Dios el que nos dice, ora específicamente por esto, haz aquello otro. Pero también nos presenta un desafío, y es que nosotros, al ser seres tripartitos, hay una parte de nuestro ser que no le gusta orar. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pregunta, ¿a cuál de las tres áreas de nuestra vida no le gusta la oración? Al cuerpo. ¿A cuánto les cuesta levantarse temprano? A todos. Yo creo que no hay... yo me levanto a las 3 de la mañana fresquito. No conozco al primero. A uno le da duro. Y Jesús dijo frente a este tema lo siguiente, Mateo 26, 40 al 41. Dice, luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. No eran las 3 de la mañana. Sería las 8, 9, 10 de la noche. ¿Y estaban como los discípulos? Dormidos. Y entonces Jesús le dijo a Pedro, no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora. O sea, Jesús, ¿cuánto oraba hoy? El hombre tenía una relación tremenda con el Señor. Y nosotros, yo creo que a nosotros nos diría, oiga, ¿y ustedes no pudieron velar ni siquiera 2 minutos? 10 minutos. Nos cuesta. Y Jesús luego dice, ¿por qué? Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es. La otra versión dice, porque la carne es débil. ¿Nuestra carne es qué? Débil. A la carne no le gusta orar, a la carne no le gusta que suene el despertador.
A la carne no le gusta ir allá al lugar secreto. Entonces yo tengo que entender que es una acción espiritual, que necesito la ayuda del Espíritu Santo, que tengo que aprender a batallar contra mi propia carne. No quiero. La carne siempre va a buscar excusas. No puedo, no tengo tiempo, es que es difícil, es que eso queda lejos, porque a la carne no le gusta caminar. ¿Cuántos vinieron a orar el jueves? A ver, levante la mano. Muy bien, un aplauso para ellos. ¿A cuántos la carne le dijo, no hombre, si no hay carro? Ese día hubo gente que llegó en bicicleta, otros llegaron a pie, porque la carne es débil. Y eso nos lleva, ¿cuál es la consecuencia de permitir que la carne gobierne? Que no oremos con la regularidad que Dios quiere. Entonces preguntémonos, ¿con qué frecuencia oramos? ¿Diaria? ¿3 veces al día? Daniel oraba 3 veces al día. ¿Oramos nosotros siquiera una? ¿Semanal? ¿Mensual? ¿Bimestral? ¿Trimestral? ¿Según la necesidad? ¿Según la aflicción del tiempo presente oramos? Si estamos en los gozosos, no oramos. Si estamos en los llorosos, dolorosos, oramos. Romanos 8:26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién nos ayuda en la debilidad? Entonces, ¿a quién le tengo que decir? A mí me cuesta orar. Al Espíritu Santo. ¿Cuántos se han acostado alguna vez que usted sale motivado y dice, ay Dios mío, gracias, me hablaste, yo mañana me voy a levantar temprano a orar, mañana es el día y desde mañana voy a ser ¿qué? Constante. Y al día siguiente suena el despertador y usted dice, ay, no puede ser. ¿A cuántos les ha pasado eso? Ay Señor, te prometo que mañana es el día, mañana es el día. ¿Sí le ha pasado eso? Y llega el siguiente día y otra vez está... Y es porque hemos dejado que la carne nos gobierne. No le hemos pedido ayuda al Espíritu Santo. Yo he comprobado esto. Y son oraciones que a veces uno hace riesgosas. Le digo, Espíritu Dios, mañana levántame temprano. Y él me dice, ¿temprano? Yo, sí, temprano. Ok. A las 3 de la mañana está. Entonces cuando usted le vaya a decir, ayúdame en mi debilidad, dígale por lo menos, Señor, a las 5. A las 5. Sea específico. Al ser una acción espiritual, pues Jesús nos da instrucciones espirituales de cómo orar efectivamente. Cómo orar de una manera que cambie la atmósfera de nuestra vida. Cómo orar para que la atmósfera de nuestra casa sea transformada. Cómo orar para que la atmósfera de una iglesia sea cambiada. Cómo orar para que la atmósfera de nuestra oficina sea cambiada. La atmósfera del colegio, de la universidad. Cómo orar. Jesús nos da unas instrucciones precisas en Mateo capítulo 6. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a la gente que estaba rodeándolo ahí en medio del sermón del monte? Le dijo, cuando ustedes vayan a orar, no hagan como los fariseos, como los hipócritas, que se paran allá y oran duro y hacen esto para que la gente los vea. No, cuando ustedes vayan a hacerlo, hagan lo siguiente. Número 1, y esto es lo primero que yo debo empezar a practicar. ¿Cómo orar efectivamente? Número 1, vaya a su cuarto y ore a solas en lo secreto. Número 1, establece un lugar de oración, un lugar físico. Jesús habló ahí de un aposento. Jesús habló ahí de un cuarto. ¿Por qué? Y la palabra que usan es aislamiento. Lo que Dios quiere es que yo me aísle, me separe de las cosas que me distraen. ¿Qué nos distrae en este tiempo? El celular, la televisión, la familia. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Será que no distraen? ¿Qué hubo? Levántese, vamos, al colegio, rápido. Hay que vestirlo, hay que bañarlo. Ya. Los libros, ¿distrae o no distrae? Eso es parte de la vida, pero el Señor necesita que nosotros tengamos un tiempo de aislamiento, un tiempo en donde nosotros, por voluntad, por iniciativa propia, nos levantemos de la cama y vayamos a un lugar donde Él ya está. Porque eso es lo maravilloso de la oración. Jesús dice, vayan al aposento, vayan al cuarto y oren ahí a su Padre que está ahí en secreto. Es un aislamiento voluntario para que se pueda producir el encuentro que es de tipo, ¿qué tipo de encuentro es? Espiritual. Si los encuentros naturales no son difíciles,
¿cómo serán los encuentros espirituales? Porque a veces uno se reúne con una persona a hablar y no sé si a usted también le pasa como a mí, que uno está hablando y le están hablando y uno está pensando allá en lo que tengo que hacer. ¿Será que ya? Oiga, yo voy a revisar. Y está la persona hablando y uno está con el celular. Sí, ¿me estás oyendo? Sí. ¿Sí le ha pasado? Entonces, si lo natural es difícil, ¿cómo será lo espiritual? O por lo menos mi déficit o mi atención, mi déficit de atención es más alto que de pronto el de muchos. Entonces yo necesito estar ¿qué? Concentrado. Un lugar físico donde yo pueda estar con el Padre. Pedro lo aprendió muy bien. ¿De quién lo aprendió Pedro? De Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca de Jesús? Que él se apartaba a solas, que iba a los desiertos, que iba a los lugares altos, a las montañas para estar a solas con el Padre. Y Pedro lo entendió. Hechos 9:40 dice, pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto. Luego se arrodilló y oró. O sea, el cuarto estaba lleno de gente. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que una mujer que era llamada Tabita, que ayudaba a las viudas, se había muerto. Entonces el cuarto estaba lleno de ¿qué? De mujeres que lloraban por la partida de Tabita y estaban ahí todas. ¡Ah! Y Pedro dijo, ¿sabes qué? Se sale todo el mundo. Porque Pedro tenía claro un principio, que los milagros, la transformación de una atmósfera ocurre en el secreto, a solas con Dios. Por eso pidió que la gente saliera, luego se arrodilló y oró. Y volviéndose hacia el cuerpo dice la palabra que le dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, Tabita se sentó. ¿Dónde van a ocurrir tus mayores milagros? En el lugar secreto. ¿Qué dijo Jesús? Cuando tú ores en el secreto, Dios te va a recompensar. ¿En dónde? En lo público. ¿Será que Pedro no salió recompensado? ¡Wow! Resucitó a Tabita. Ahora no fue él, fue el poder que hay en él, el poder del Espíritu Santo y de la oración. Y eso me hizo entender algo. Porque a veces nos preguntamos, ¿cuándo comienza la oración? La oración comienza en el mismo instante en que yo tomo la decisión de ir al lugar secreto. ¿Se consolida cuándo? Cuando yo entro al lugar secreto y cierro la puerta. En ese instante yo empiezo a orar. Cuando yo me levanto de la cama y pongo un pie y digo, voy para el lugar secreto, ahí empezó la oración. ¿Se consolida cuándo? Cuando yo cierro la puerta. O sea que hay un instante en el tiempo en donde la oración se puede perder. Si yo no tengo determinación, si yo no tengo iniciativa, si mi voluntad no se mueve, no va a existir la consolidación de la oración. Entonces necesita determinación. Cuando yo entro al lugar secreto, estoy moviéndome por fe. ¿Quién está en el lugar secreto? El Padre. Mira el de la dígale, el Padre es el que está en el lugar secreto. ¿Será que no necesita fe? ¿Necesita fe? ¿Lo está viendo físicamente? No, porque los ojos naturales no ven nada, pero los ojos espirituales sí. Y por fe, yo llego al lugar secreto, cierro la puerta. Ahí en ese instante se consolidó la oración. Porque ahí, en ese acto, mire, el solo hecho de que usted vaya a un lugar a estar a solas con Dios, usted está diciendo lo siguiente. Aunque usted no lo esté hablando, aunque usted no lo esté expresando con palabras, sus actos sí hablan, porque la fe con obras es una fe viva. Y yo cuando me levanto de mi cama y me dirijo y cierro la puerta, estoy diciendo, Dios es real. Yo estoy diciendo, Dios está vivo. Dios está conmigo y Dios está en mí. Y a Dios le encanta eso, por eso Él es galardonador de los que lo buscan. Entonces lo primero es, establezca un lugar de oración. Tiene que tener un lugar físico para que se produzca ese acto, para que usted proféticamente cierre la puerta y diga, ahora sí, aquí estamos. ¿Quién está aquí? El Padre y estoy yo. Y van a suceder cosas sobrenaturales. Lo segundo que nos enseña Jesús es que cuando llegues a ese lugar, cuando cierre la puerta, tienes que tener visión espiritual. No puedes tener visión natural, porque en lo natural no verás nada, pero en lo espiritual sí. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Y por qué hago el énfasis en creer? Porque necesitamos creer que Dios está en ese lugar. Por eso es visión espiritual. Cuando yo me levanto de mi cama, o sea, la oración nunca se va a consolidar en su cama. Porque la cama se hizo ¿para qué? Para descansar. El lecho es para dormir, para descansar. Dios necesita otro lugar.
porque yo estoy determinando con mi actuar que Dios sí es real, que Dios es verdad y necesito creer que Él existe. Entonces es un acto de fe, pero me muestra dos enemigos ahí en ese momento. Para acercarse a Dios es necesario creer. O sea que ¿cuál es el enemigo de la oración número 1? La duda y la incredulidad. ¿Le ha pasado alguna vez que en su mente, la mente le dice, Dios no está aquí? ¿Alguna vez se ha sentido que usted le está hablando a la pared? ¿O que le está hablando así al cielo raso, al techo? ¿A cuántos les ha pasado alguna vez eso? Yo sé que era extremadamente racional. Entonces a mí me pasa de todo. Pero quiero ver a cuántos se identifican conmigo así bien racionales. Gracias, gracias, gracias. No soy el único. Duda e incredulidad. Ahí están. Y nosotros, sin darnos cuenta, en un lugar que debería ser el lugar de Dios, empezamos a aceptar demonios. Porque la duda y la incredulidad son demonios. La Biblia dice que la duda no nos permite recibir nada. Entonces usted llega allá y te pido esto. Si eres verdad, muéstramelo. Pero usted está dudando. Dice la Biblia que cuando pidas, pide sin dudar. Porque el que duda es como la ola del mar, que al final produce espuma nomás, pero no recibe nada. Y la incredulidad, dice la Biblia, que por causa de la incredulidad de la gente en Nazaret, solo Jesús pudo hacer algunas cosas. ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios en nuestra vida? Muchas. Milagros, cosas maravillosas, planes de bien y no de mal. Cosas que ojo no vio ni oído yo, que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios quiere mostrarnos. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas, misterios. Pero no recibimos más porque en el lugar secreto aceptamos la incredulidad y la duda. Entonces nosotros tenemos que hacer todo lo que sea necesario para combatir esos enemigos. Tengo amigos que lo han hecho de una manera increíble, que aprendo a través de ellos. Algunos han optado por, en el lugar secreto, poner 2 sillas. Ahí está la silla del Señor y aquí está mi silla. Otros toman la opción de llevar 2 cafés, el café del Señor y el café del mío. Y como al Señor no le gusta el café, yo me tomo el del Señor, 2 cafés. ¿No le parece buenísimo? Tenemos que combatir esos 2 enemigos. Pero cuando Jesús está hablando acerca de tener visión espiritual, también nos está hablando de la manera como tenemos o debemos ver al Padre en ese lugar, o debemos ver a Dios en ese lugar. Por eso Él hace una mención muy particular ahí en Mateo 6. Él dice, cuando ustedes oren, háganlo a solas. Vayan a su cuarto, cierren la puerta y hablen allí en secreto con Dios. En primer lugar nos dice, nos presenta la persona de ¿quién? De Dios. Y cuando yo pienso en Dios, veo a ese ser creador superior que nos gobierna a nosotros. O sea, Jesús nos estaba diciendo, lo primero que tienes que hacer con tu visión espiritual es creer que está en ese lugar. Lo segundo que tienes que hacer cuando entres a ese lugar es ver que ahí está ¿quién? Dios, no es cualquier persona, es ¿quién? Dios. ¿Quién es el creador del cielo y de la tierra? Dios. ¿Quién te hizo en el vientre de tu madre? Dios. ¿Quién es el omnisciente? Dios. ¿Quién es el omnipresente? Dios. ¿Quién es el todopoderoso? Dios. ¿Quién es el sanador? Dios. Entonces yo tengo que verlo a él como ¿quién? Como Dios. Y eso me da a mí connotación de reverencia. Cuando yo voy a orar, tengo que tener reverencia por quien es la persona que está conmigo en ese lugar. No es cualquiera, no es el compadre, no es la comadre, es Dios, Dios mismo, el creador que quiere tener una conversación íntima conmigo, una relación estrecha, espiritual. Y eso me hace entender algo, que si yo no me levanto, ¿a quién estoy plantando? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Que si usted no se levanta a orar, ¿a quién dejó plantado? A Dios, pero dígalo con ganas. Yo sé que a uno le da pena decirle, Dios, uy, te he dejado plantado como... ¿Alguna vez lo han dejado plantado? ¿A cuántos los han dejado plantado alguna vez? ¿Y usted cómo se ha sentido? ¿Qué le pasa? Pero era a las 6 en punto. Yo sé que es impuntual, pero voy a darle 10 minutos. 6:10, nada. 6:20, nada. No, este me dejó plantado. ¿Me vio la cara de qué? De bobo. Cuando mis ovejas me dejan plantado, ya ellos ya se acostumbraban a no dejarme plantado. Porque me dejaban plantado y yo enseguida, ¿qué te pasó? Ay, la verdad se me olvidó. Discúlpeme. Digo, te disculpo, pero no hay próxima.
La próxima, 3 meses sin cita, no nos vemos. No, discúlpeme, de verdad. Bueno. Dios no es así, ¿verdad? Dios nos ama, tiene paciencia, la que no tengo yo, a veces. Pero tenemos que entender que Dios, ¿qué? Es el que está en ese lugar. Visión espiritual para entender eso. Pero luego Jesús sigue diciendo algo interesante, ¿verdad? Dice, hablen allí en secreto con Dios, su Padre. Amén. O sea, no solamente es Dios el que está en ese lugar. ¿Quién es el que está ahí presente? Nuestro Padre. Y la Biblia tiene 2 palabras que a mí me encantan para definir lo que es la palabra Padre. La primera es la palabra pater. Pater, de paternidad. Habla o hace referencia a la responsabilidad que tiene un papá. La palabra pater denota cuidado. La palabra pater denota nutrición, sustentador, cuidador, guardador. O sea que cuando yo voy a orar y cierro la puerta con ojos espirituales, veo que está Dios, pero también está mi pater. Diga conmigo, pater. Pater. ¿Por qué es importante verlo como un pater? Porque el pater tiene la responsabilidad de proveer. El pater tiene la responsabilidad de cuidar. El pater tiene la función o la obligación de ser el nutridor, el alimentador, el sustentador. ¿Hay alguien en esta mañana que necesite sustento, provisión, cuidado? ¿Quién necesita de eso? Yo he aprendido que yo pudiera pedírselo ¿a quién? A mi pater, con ojos espirituales. ¿Cuál es el gran problema? Que a veces se ha creado un velo que no nos permite ver a Dios como pater, porque el papá terrenal nunca reflejó el modelo celestial. Entonces tal vez papá no fue sustentador. Es que a mí toda la vida me tocó difícil. Yo desde los 8 años trabajaba. Usted también desde los 8 tiene que trabajar. Si usted quiere estudiar, págueselo usted mismo. Entonces, cuando uno va a entrar a donde el pater espiritual, uno no le puede pedir nada porque uno está acostumbrado ¿a qué? Desde los 8 años yo he trabajado. Desde los 8 años yo le he dado duro a la vida. Es que a mí me ha tocado pelar así, sudarla. No vemos a Dios como el pater. No nos atrevemos a pedirle. O tal vez usted le pedía a su papá terrenal y su papá le decía que pídale a su mamá. Yo no tengo, pídale a su mamá. Pídale a su mamá. Entonces, cuando uno entra a donde el pater, la visión espiritual está alterada y no podemos pedirle. No dice la Biblia, pide y se te dará. No dice la Biblia, busquen y hallarán. No dice la Biblia, toquen y se les abrirá. No dijo el Señor Jesús que si nosotros siendo malos, nuestros hijos nos piden pan, ¿no les vamos a dar una piedra? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos y que es bueno, no nos dará todo lo que necesitamos conforme a su riqueza en gloria? ¿No dice eso la Biblia? ¿Y por qué a veces no le pedimos a Dios? Porque tenemos la visión ¿qué? Afectada. Hay un velo y no podemos ver a Dios como pater. Y hoy le vamos a pedir a Dios como pater, pero necesitamos sanar ese velo, romper ese velo para verlo como Él quiere que nosotros lo veamos. El hijo pródigo de Lucas capítulo 15, se le fue formando el velo, claro, lógicamente por sus malas decisiones. La Biblia dice que cuando él le pidió la herencia a su padre, se fue a una ciudad muy lejos y allá se gastó todo lo que tenía. Se emparrandó con mujeres, fiestas, trago, desorden y se acabó todo, todo. A tal punto que un día tuvo que ir a pedir trabajo y le dieron trabajo cuidando marranos. Y como tenía tanta hambre, decidió un día o anheló un día comerse la comida de los cerdos porque no tenía comida. Y en ese instante dice que recapacitó y dijo, yo deseo volver a la casa de mi papá, reconozco que he pecado contra el cielo y contra él, pero ahora sé que no soy digno de ser llamado más su hijo. Yo voy a ir a pedirle ¿qué? Trabajo, porque en la casa de mi papá los trabajadores están mejor de lo que yo estoy hoy. Y esa es nuestra visión a veces cuando entramos al lugar secreto. Es que yo así, y a mí me ha pasado esto, y yo soy esto. Pero la Biblia nos muestra lo que es el corazón de un pater. Cuando llegó, lo abrazó. Cuando llegó, le quitó lo que tenía, que estaba sucio y viejo, y le proveyó, le dio cosas nuevas, un vestido nuevo, un calzado nuevo, le pusieron un anillo que denota ¿qué? Autoridad. Y fuera de eso hicieron una fiesta y le mataron a una vaquita para hacer un asado para celebrar el regreso. Eso es un pater. Pero también la palabra padre, la Biblia dice que es Abba. Abba Padre, y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos da el espíritu de adopción que nos permite proclamar ¿qué? Abba.
O sea, no solamente está el sustentador, el que me cuida, el que me protege, el que me guarda. No solamente está ese que vela por mí. Como dice el Salmo 21, no duerme ni se adormece el que guarda a Israel. Esa es la función de un pater. Si al hijo le da fiebre, ¿quién es el responsable de estar ahí vigilando? El pater. Pero también la Biblia dice entonces que podemos llamar a Dios Abba, Abba Padre. Y la palabra Abba significa papito. Pero yo no le digo así porque qué cursi. Dígale papito. Él es nuestro papito y eso significa o denota confianza, cercanía, familiaridad, amor. Mi hijo llega acá a la iglesia y yo estoy trabajando y él no tiene que tocar la puerta ni tiene que anunciarse porque es mi hijo. Si alguien le pregunta para dónde voy, pues de mi papá. Y él no tiene que hacer permiso, se puede. Él llega y entra y abre la puerta y interrumpe lo que sea. Porque es mi hijo. Y yo se lo permito porque es mi hijo. Y lo mismo quiere Dios que lo veamos nosotros de esa manera. Podemos entrar a la presencia de Él cuando queramos. Él puede estar en medio de una conversación con los ancianos. Puede estar en medio de una conversación con los querubines. Puede estar deleitándose en la adoración de los serafines. Todo lo que pasa en el cielo. Pero llega un hijo y él le dice a todo el mundo, ¿sabe qué? Ahora hablamos. Porque tengo una cita con mi hijo. Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Nosotros somos hijos. Y al ser hijo, yo le puedo abrir mi corazón entero al Padre. ¿Cuántos tienen miedo de algo hoy? No le dé pena. En la primera reunión yo le dije, Señor, tengo miedo de esto. Y me dijo, tranquilo, yo soy tu Padre. Nada se escapa de mi control. Yo te cuido, yo te guardo, yo te protejo, yo soy la sombra protectora para ti. ¿Cuántos tienen? Para que usted pueda hoy decirle al Padre, mire, esto me tiene preocupado, esto me tiene estresado, papá, papito, mira, esta situación en mi casa me tiene agobiado. ¿Cuántos necesitan pedirle al Padre algo así? O entregarle su corazón al Padre. ¿Por qué? Porque papá no te va a condenar. Porque a veces cuando uno le abre el corazón a una persona le dice, pero tú sí eres exagerado, esa es una bobada, después que le da trascendencia a esas cosas. Y uno, papá no, porque Él es Abba Padre. Entonces Jesús nos dice, ve al lugar a solas, ojos espirituales, para ver a Dios, para ver a tu Padre. Y lo tercero que dice, o lo tercero que nos enseña es, cuando estés en ese lugar, no solamente debes cuidarte de la duda y de la incredulidad, sino de la religiosidad. Nosotros tenemos mucha facilidad para volvernos religiosos. Y a veces pensamos que la religiosidad es portar un hábito. Y no es eso. La religiosidad es un espíritu que se opone a la presencia de Dios y que me lleva a actuar en mi carne para agradar a Dios. Entonces, a veces nos arrodillamos porque sí, yo sé que la humillación es necesaria, pero a veces nos arrodillamos por costumbre, para que la gente nos vea o para sentirnos más espirituales. Y ponemos las manitas así arrodillados y todo. Y yo sé, porque la Biblia dice que el sacrificio vivo debemos ser nosotros, sacrificio vivo de alabanza. Pero lo importante es la intención del corazón. Dios más que sacrificios, Dios más que nosotros nos pasemos 5 horas ahí postrados, Dios quiere es obediencia. Y el espíritu de religiosidad es algo que opera en la mente y que nos lleva a hacer cosas de manera repetitiva. ¿Qué le decía Jesús a la gente en el Sermón del Monte? Le decía, mire, cuando oren no hagan con vanas repeticiones, no es la mucha palabrería. Y a veces nosotros oramos y tenemos una lista así extensa y empezamos a orar. Y Señor, y aquí te presento, y esto, y esto, y esto, y esto. Es una oración religiosa, repetida, rutinaria, superficial. Las oraciones religiosas son superficiales. Si pudiéramos grabarnos, seguramente la mayoría del año haríamos oraciones religiosas porque todo el tiempo estamos pidiendo por lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Nunca le damos la oportunidad o pocas veces le damos la oportunidad al Espíritu Santo que nos diga, hoy quiero que ores por esto. Si no es lo que sentimos, es lo que creemos, es nuestra necesidad. Pero a veces orar por la necesidad de otro hace que Dios actúe en nuestra propia necesidad. Pero la voz que necesitamos aprender a oír para no ser religiosos es la oración del Espíritu Santo. Aún a veces oramos porque el religioso es exhibicionista, le gusta demostrar que tiene conocimiento.
Y listo. Y yo no estoy en contra de eso. Tenemos que aprender palabra. Pero tenemos que aprender a orar, no basado en el conocimiento del hombre, sin la dirección de Dios. Entonces sabemos muchos versículos. Y entonces alguien nos dice, ¿será que puedes orar por mí? Claro que puedo orar por ti. Padre, bendícelo con la bendición de lo alto. La bendición que no añade tristeza, sino alegría. Abre los cielos, Señor, todo cielo de bronce. Y el Señor lo que está diciendo es, dale un abrazo. A mí me ha pasado. Hace muchos años estábamos en una administración, una noche, en una vigilia, y el Espíritu Santo se estaba moviendo fuerte. Y entonces yo sentía, voy a imponerle las manos, y la gente, ¡guau! Poder, fuego, ¿sí? Porque en el fondo nos gusta eso. Dios me está usando, o no le gusta que Dios lo use. Pero llegaba donde una persona y le decía, ahora recibe del Espíritu, y el tipo duro. Y volvía y daba vueltas y todo el mundo remolineando, hablando en lengua. Yo volví donde el tipo duro. ¿Y qué pasa? Y el Espíritu me dijo, no sea religioso, escúchame. Él no necesita que lo ministres así, él solo necesita algo, porque él me pidió a mí algo para que yo le demostrara que soy real. Él me hizo una oración y me dijo, ahora, si tú eres real, Dios, dime que me amas, de resto no quiero nada. Y yo le dije, Señor, perdóname, porque a veces somos religiosos, ¿cierto? Y entonces está pasando en todo el mundo y queremos que con todo el mundo sea igual. Y me le acerqué y le dije, mira, ¿sabes qué? Dios te manda a decir que te ama. Así, Dios te ama. Y el tipo se puso a llorar. Y cayó al piso y dijo, no, existe, eres real ya. Y yo, mira el de la dígale, no seas religioso. Dios necesita el conocimiento de su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, pero para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Medita en la ley de Dios de día y de noche, pero asegúrate de obedecerlo. Y el único que pone el querer como el hacer para obedecer la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Tu carne no va a querer, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Y aquí viene lo cuarto entonces. Siempre que ores, pon de base la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. Si te sabes un versículo, que sea el versículo que Dios use para orar. En el momento en que se necesite ese versículo. De resto dile, no tengo ni idea, no sé cómo orar, pero ayúdame. Segunda de Timoteo 3:17 dice que Dios usa la palabra para prepararnos y capacitarnos para que podamos hacer toda buena obra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 4 cosas. Número 1, busca un lugar físico. Número 2, visión espiritual. Para acercarme, para creer que es Dios y para creer que es mi Pater y mi Abba. Número 3, ¿saca qué? La religiosidad. Y número 4, memoriza la palabra, porque en algún momento el Espíritu de Dios la va a usar. ¿Qué pasa cuando tú oras de esa manera? ¿Cuáles son los resultados? Efesios 1:15 al 19. Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Lo recuerdo constantemente en mis oraciones y le pido a Dios, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Cuando tú sigues el modelo de Jesús, cuando tú te apartas a solas y te das cuenta que estás hablando con Pater, con Abba, cuando dejas a un lado la religiosidad, las costumbres, la rutina, la cotidianeidad y empiezas a permitir que el Espíritu Santo use lo que hay dentro de ti, va a venir ¿qué? Sabiduría y percepción espiritual. ¿Para qué sabiduría y para qué percepción? Para conocer más de quién, de Dios. Y en la medida que tú conozcas más de Dios, más revelación vendrá y más revelación. Dios es infinito en revelación. No creas que porque ya llegaste a cierto nivel espiritual ya todo se completó, ya conociste todo de Dios. Mire, nuestra mente es finita, nuestra mente es limitada. Dios es infinito e ilimitado. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. No crea que porque ya tuvo 10 experiencias espirituales, 15 experiencias espirituales, 50 experiencias espirituales, porque lleva 20 años de ministerio, usted ya conoció a Dios.
Moisés llevaba mucho tiempo ministrando la presencia de Dios y le dijo un día: hay algo que yo todavía no conozco, tu gloria. No conozco tu gloria. Te he visto cara a cara. He visto cómo con tu mano has escrito las tablas de la ley. Te he visto abrir el mar, te he visto sacar agua de la peña, he visto muchas cosas, pero hay algo que no he visto todavía: tu gloria. Y Dios le mostró toda su gloria. Le dijo: si te muestro toda mi gloria a esta altura de tu vida, te mueres. Entra en esa roca ahí en la grieta y te voy a mostrar una porción de mi gloria. ¿Sabes qué hemos conocido nosotros de Dios? Fracciones, nanofracciones de la gloria de Dios. Necesitamos más. Hay más. ¿Dónde se encuentra? En el lugar secreto. ¿Dónde vas a recoger o cosechar sabiduría espiritual y percepción? ¿No te parece espectacular que tú camines y Dios te vaya hablando? No, mira tal cosa, esto está pasando por tal cosa. Mira, esta persona tal cosa. Mira, esta persona tiene tal cosa. Si tú le hablas de tal cosa, Él me va a oír a mí. Eso es espectacular. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué la sombra de Pedro sanaba? Porque Pedro aprendió que era en el lugar secreto, como Jesús lo hacía. ¿Por qué le llevaban a Pablo? Le decía: mire, toque ese pañuelo ahí, y se lo llevaban y sanaba. Porque Pablo sabía que tenía que estar en el lugar secreto. ¿Por qué no pasan más cosas en nuestra vida? Es que no entiendo, pastor, ¿por qué mi marido no cambia? No entiendo por qué mi hijo no cambia. Porque te falta lugar, tiempo. ¿En dónde? ¿Dónde se gestan los milagros? Pero a veces lo queremos hacer en ¿qué? Yo, fuerza, yo me impongo. Entonces Pablo dijo: va a venir sabiduría y percepción espiritual para que crezcas en el conocimiento de Dios. Sigue diciendo en el versículo 18, y es lo segundo que viene a nuestra vida cuando oramos como Jesús nos enseñó. Dice: pido que les inunde de luz el corazón. ¿Qué viene a nuestra vida? Luz. ¿Sabe qué hizo el pueblo de Israel cuando vio el fuego consumidor? Dios dice: les voy a hablar, voy a hacer que mi voz sea audible para ellos. Y dice la Biblia que la tierra se estremeció, la montaña se estremeció. Y dice, lo definieron, fue como hay como un fuego consumidor en ese lugar. Y el pueblo le dijo: no, Moisés, está muy difícil. Si vamos allá se nos expone todo, ese Señor sabe mucho. Vaya usted. ¿Por qué no hay cambio en nuestra vida? Porque no vamos al lugar secreto. Porque aquel que va con visión espiritual al lugar secreto y sabe que está hablando con Dios, su Padre, a su vida viene cambio. Él es luz. Y Él nos llama a nosotros a hacer ¿qué? Luz. Ustedes son la luz y la sal del mundo. ¿Por qué seguimos en oscuridad? ¿Por qué seguimos con los mismos hábitos pecaminosos, hablando de la misma manera que solíamos hablar antes? ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas? Porque falta luz. Yo me doy cuenta cuando un cristiano se vuelve carnal. Empieza a hablar de una forma, empieza a hacer cosas, pero eso significa que hace rato olvidó ¿qué? El lugar secreto. Porque en el lugar secreto el Espíritu de Dios es un caballero. Dios es un caballero, Él nunca te va a avergonzar. Y Él quiere que tú soluciones todo a solas con Él. Habla todo en secreto y tú le puedes decir: Padre, yo he hecho esto y expongo a la luz lo que he hecho en oscuridad. Juan 1:5 dice que la luz siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Pero yo debo exponer mi oscuridad a la luz. Y cuando la luz llega, la oscuridad no puede estar. Y queda expuesto. Y viene el convencimiento. Porque ¿quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Y es ahí donde se produce que la verdadera transformación genuina, no una apariencia hipócrita. Por fuera, sepulcros limpios; por dentro, sepulcros llenos de huesos, muertos. Eso fue lo que le dijo Jesús. ¿Por qué no hemos cambiado? Porque nos falta exponernos a la luz. Porque no queremos ir al lugar secreto. Porque nos da miedo que las obras de la oscuridad queden expuestas. No queremos oír la voz del Espíritu Santo diciéndonos: ojo, tú ves pornografía y eso no está bien. No queremos oír la voz del Espíritu Santo diciéndonos: tú eres un codicioso, un avaro, un adúltero, un fornicario. Tú eres una persona envidiosa. A nadie le gusta que le digan lo malo. Queremos ir al lugar secreto para que Dios nos diga: hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero la Biblia dice que el padre al hijo que ama disciplina. Y pater
tiene la responsabilidad de disciplinarnos cuando no andamos bien, porque Él nos ama y el amor también se traduce en corrección. Por eso muchas veces no cambiamos, y por eso dice Pablo: el que va al lugar secreto recibirá que su corazón será inundado de luz. Y nos dice una tercera cosa, versículo 19: también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. La increíble grandeza del poder de Dios. ¿Sabes qué pasa en el lugar secreto? Viene revelación de quién es el Espíritu Santo. Pablo sigue diciendo ahí, porque ese poder del que les estoy hablando es el poder que levantó a Jesús de entre los muertos. ¿Sabes qué hay en tu corazón? Poder. ¿Por qué no lo entendemos y por qué no lo ejercemos? Porque nuestra mente sigue entenebrecida, porque no hay luz, porque no vamos a pedirle a Dios que nos dé revelación de quiénes somos verdaderamente en Él. Tú y yo somos hijos de Dios. Tú y yo tenemos que comprometernos ahora. Amén. Entonces voy a hacer un llamado a la oración, un compromiso a la oración. Pero antes de que usted se levante religiosamente, permítame recordarle algo. La Biblia dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Que si tú le haces un compromiso, un voto al Señor, asegúrate de cumplirlo. Porque si no lo vas a cumplir, es mejor que no te comprometas a nada. Entonces le voy a dar 30 segundos para que usted ahí un momento cierre sus ojos y usted haga una introspección de lo que hemos hablado, para que usted se evalúe en su vida de oración. Y si usted hoy siente en su corazón que a usted le ha faltado compromiso, que ha sido inconstante, inestable en su vida de oración, pero quiere comprometerse y se va a esforzar y le va a pedir al Espíritu Santo que lo ayude, a partir de hoy, simplemente usted se va a poner de pie y le va a decir, con esa decisión, al ponerse de pie, simplemente está diciendo: Señor, yo quiero comprometerme a orar, quiero mejorar mi vida de oración, necesito más de ti, quiero más luz en mi vida, quiero recibir más sabiduría y percepción espiritual, quiero entender la grandeza del poder que está en mí. Si usted es uno de ellos, yo le voy a agradecer que se ponga de pie ahora. Si usted no siente la convicción, no se preocupe. Seguiremos orando para que venga más adelante. Simplemente aquellos que se están comprometiendo delante de Dios, no de ningún hombre. Recuerde lo que decía Jesús, Mateo 6:5. A ellos les encanta hacerlo en público para que la gente los vea, pero su recompensa, les digo, no será más que esa. O sea, no se levante porque el de al lado se levantó. Levántese porque en su corazón hay un deseo genuino de mejorar su vida de oración. Señor, y nos hemos puesto de pie porque reconocemos que nos falta más vida de oración. Te pido perdón, Señor, porque he dejado que muchas cosas me distraigan. Mi familia, mi trabajo, los quehaceres diarios, y se me olvida que lo más importante es sentarme a tus pies. Perdónanos porque tal vez hoy oímos la voz de la iglesia de Éfeso. Haces muchas cosas para el Señor, pero has perdido la esencia, que es el amor. Perdónanos, Señor, porque a veces oramos y leemos tu palabra como una rutina, simplemente por cumplir un requisito, tal vez por calmar un poquito la culpabilidad, porque le hemos abierto la puerta al enemigo en el lugar secreto, porque ese lugar que fue separado para ti y para mí, ese lugar a solas entre tú y yo he invitado a otras personas a la incredulidad, a la duda, a la religiosidad, a la rutina, a la cotidianeidad, al conocimiento lógico pero no espiritual. Perdóname por mis palabrerías, por mis vanas repeticiones.
Perdóname porque simplemente he querido tener conocimiento para exhibirme, mostrarme como muy espiritual. Perdónanos. Y venimos a ti hoy porque queremos luz. Queremos luz en nuestro corazón. Queremos que tú nos hables, Señor. No rehuimos a la luz. Buscamos la luz. Háblanos. Te vemos a ti como Dios. Te vemos a ti como Pater. Te vemos a ti como Abba. Hay confianza. Podemos hablar de cualquier tema y tú nos escucharás. Clama a mí y yo te responderé. Y te venimos a hablar, Señor, en primer lugar de nuestras luchas. Jesús, tú pasaste cada una de estas tentaciones. Enséñame cómo vencerla. No he podido en mi fuerza. No he podido, Señor. Dame el poder que se perfecciona en mi debilidad. Soy débil, Señor. No soy perfecto. Simplemente sé que soy tu hijo. Ayúdame. Si usted está enfrentando esa situación, ese problema, dígale: Señor, ayúdame. Espíritu de Dios, ayúdame. Pero también podemos ir a Pater. Y ahí está ese papá responsable. ¿Qué necesitas de papá? Si tú tienes una necesidad, provisión, cuidado, puedes levantar la mano y decirle: Pater, yo necesito. Pídele sin temor, porque Él es Pater, el buen Padre. Él nunca te va a dar una piedra. Él te va a dar lo mejor del cielo. Y hoy rompemos el velo que dejó ese papá a través del perdón. Si usted no puede ver a Pater como proveedor, como sustentador, como cuidador, aun si su papá le dio una disciplina excesiva y se dañó la disciplina de Pater, dígale: ayúdame hoy a perdonar a mi papá. Si papá no estuvo, dígale: Señor, no estuvo, pero tú eres mi Pater. Pater, provee para mí, Pater. Cuídame a mí. Mira lo que están haciendo. Mira cómo me están persiguiendo, Pater. Tú eres mi justicia. Tú eres mi escudo. Tú eres mi baluarte. Tú eres la sombra protectora. Tú eres el que abre sus alas para que nosotros nos cobijemos bajo ellas. Y empiezo a recibir seguridad. Y empiezo a recibir todo lo que yo necesito conforme a la riqueza de Pater. Yo soy tu Padre y te amo. Y el Espíritu de Dios empieza a traer esa convicción hoy a nuestra vida de que Él es Abba Padre. Y simplemente dile: Papito Dios, quiero un abrazo. Dinos cuánto nos amas, Señor.